El juego del príncipe. Saga El príncipe cautivo 2, de C.S. Pacat. Capítulo 17. Apretando con fuerza el brazo de Enguerrand, Damen arrastró al capitán herido desde donde se encontraban las tropas de Ravenel hasta el interior de una de las tiendas patrenses, situadas en el límite del campo de batalla, donde esperaron a Laurent. Si Damen actuó con más violencia de la necesaria, fue porque no aprobaba ese plan. Al escucharlo, sintió un peso encima, una fuerte presión. Soltó a Enguerrand en la tienda y lo observó ponerse en pie sin ayuda. El capitán enemigo tenía una herida en el costado que aún sangraba. Laurent se quitó el yelmo al entrar en la tienda y ambos vieron lo mismo: un brillante príncipe con la armadura cubierta de sangre, el cabello empapado en sudor y una mirada despiadada. La herida que Enguerrand tenía en el costado era obra de la espada de Laurent. La sangre de la armadura era suya. «Arrodíllate», ordenó. Enguerrand cayó de rodillas y la armadura golpeó el suelo. «Alteza», dijo. «¿Te diriges a mí como tu príncipe?», preguntó. Nada había cambiado. No era diferente de lo que siempre había sido. Los comentarios inocentes eran los más peligrosos y Enguerrand pareció percibirlo. Permaneció de rodillas, con la capa caída a su alrededor. Un músculo se movió en su mandíbula, pero no alzó la mirada. Era leal a Lord Towers. Estuve a su servicio durante 10 años, y Guion tenía la autoridad que le otorgaba su puesto y vuestro tío. Guion no tiene autoridad para evitar mi sucesión, ni dispone de medios para hacerlo, al parecer. Laurent recorrió a Enguerrand con la mirada. Pasó los ojos por su cabeza baja, su herida y su armadura bereciana con la hombrera ornamentada. «Vamos a seguir hacia Ravenel. Estás vivo porque quiero tu lealtad. Cuando entiendas la verdad sobre mi tío, la esperaré». Enguerrand miró a Damen. La última vez que se habían enfrentado, él intentaba impedir que entrara en el salón de Towers. Una Killiensen no tiene cabida en una compañía de hombres. Sintió que se tensaba. No quería formar parte de lo que estaba a punto de acontecer. Le devolvió una mirada hostil. «Me acuerdo. No te cae bien y, por supuesto, te has superado en el campo. Imagino que eso te gusta todavía menos», dijo Laurent. «Nunca vais a entrar en Ravenel», contestó Enguerrand sin rodeos. «Guion atravesó vuestra formación con su ejército. Está de camino en este momento para alertarles de vuestra llegada». «Yo creo que no. En mi opinión, se dirige a Fortaine para lamerse las heridas en privado, para que ni yo ni mi tío lo forcemos a tomar una decisión incómoda». «Mentís. ¿Por qué se retiraría allí cuando tiene una oportunidad de derrotaros aquí?» «Porque tengo a su hijo», respondió Laurent. Los ojos de Enguerrand volaron hasta su rostro. «Sí, a Aymeric, bien atado y escupiendo mucho veneno». «Entiendo. Entonces me necesitáis para entrar. Esa es la verdadera razón por la que estoy vivo. ¿Esperáis que traicione a las personas de las que he servido durante 10 años? ¿Para entrar en Ravenel? Mi querido Enguerrand, por desgracia, estás bastante equivocado». Los azules y fríos ojos de Laurent recorrieron otra vez al hombre. «No te necesito a ti», le dijo. «Solo tus ropas». Así entrarían en Ravenel, disfrazados con vestimentas extranjeras. Desde el principio, todo aquello pareció algo irreal. Alzó la hombrera de Enguerrand, flexionó la mano en el interior del guantelete. Damen se puso de pie y la capa ondeó. No todo el mundo consiguió una armadura que le sentara bien, pero habían rescatado los estandartes de Towers y los habían arreglado. La tela roja y los yelmos estaban en buenas condiciones, por lo tanto, podrían ser confundidos con la tropa de Towers a una distancia de 15 metros, que era la altura que se encontraba en las murallas de Ravenel. Rochert recibió un yelmo con una pluma. Lazar recibió las ropas de seda y una túnica vistosa del portaestandarte. Además de la capa roja y la armadura, Damen se quedó con la espada y el capacete de Enguerrand, que transformaban el mundo en una rendija. Enguerrand tenía el dudoso honor de cabalgar con ellos. No iba desnudo, como podía haber ocurrido, ni vestía solo su ropa interior como una gallina desplumada, sino que iba atado a un caballo y ataviado con discretas ropas berecianas. Los hombres habían terminado de librar una batalla, pero el agotamiento se había transformado en el tipo de ánimo que provenía de la mezcla embriagadora de la victoria, fatiga y adrenalina. Esa caprichosa aventura les atraía. O tal vez fuese la idea de una nueva victoria, satisfactoria porque sería diferente. Primero, destruir al regente, después, engañarlo. A Damen le repugnaba su disfraz. Había intentado negarse. Aparentar ser de Ravenel era un engaño ilícito. Las formas tradicionales de guerra existían porque daban una oportunidad justa al adversario. «Esto nos da una oportunidad justa», había dicho Laurent. Aquel descarado atrevimiento era característico de Laurent, aunque vestir a toda su tropa era totalmente diferente a entrar en una pequeña posada pueblerina con un zafiro en la oreja de forma seductora. Una cosa era disfrazarse, otra obligar a todo su ejército a hacerlo. Damen se sintió aprisionado por el ampuloso disfraz. Observó a Lazar esforzarse por entrar en la túnica y a Rochert comparar el tamaño de su pluma con una de los patrenses. Sabía que su padre no consideraría la escapada de ese día una acción militar, sino que la desestimaría como deshonrosa, indigna de su hijo. Su padre jamás habría pensado en tomar Ravenel de ese modo, disfrazado, sin derramamiento de sangre,
antes del mediodía siguiente. Se aferró a las riendas y espoleó al caballo. Pasaron por el primer conjunto de portones. Su hombrera centelleaba a la luz del sol. Cuando llegaron al segundo, un soldado del muro agitó un estandarte de un lado al otro para que abrieran el rastrillo y, tras una orden de Damen, Lázaro ondeó su estandarte en respuesta, mientras Enguerrand se movía, amordazado en la silla. Era una experiencia temeraria y embriagadora, y era ligeramente consciente de que los hombres tenían esa sensación, que habían saboreado el largo viaje que él apenas había registrado. Cuando pasaron por los segundos portones, apenas consiguieron mantener su excitación contenida bajo rostros serios en el espacio prolongado entre los latidos de sus corazones, esperando el silbido y el sonido de ballestas que nunca llegaron. Mientras los pesados yelmos se movían encima de sus cabezas, Damen lo deseó, que se produjera un disturbio, que alguien gritase que aquello era un ultraje, un desafío. Quería librarse de aquella sensación. ¡Traidores, parad! Pero no ocurrió nada de eso. Claro que no. Los hombres de Ravenel los recibieron con los brazos abiertos, pues creían que eran amigos. Por supuesto, confiaron en ellos, no vieron el engaño y quedaron expuestos por completo. Forzó a su mente a regresar a la tarea. No estaba allí para dudar. Conocía ese fuerte, sus defensas y sus trampas. Lo quería bloqueado. Cuando atravesaron los muros, mandó hombres a las almenas y a las armerías de las escaleras de caracol que daban acceso a las torres. La fuerza principal llegó al patio. Laurent condujo a su caballo escaleras arriba y se elevó sobre el estrado, exhibiendo arrogantemente la dorada cabellera mientras sus hombres ocupaban la posición central en el gran salón tras él. Ahora que los estandartes azules se desplegaban y los de Towers eran arrojados a un lado, no cabía duda de quiénes eran. Hizo girar a su caballo y los cascos resonaron por la piedra lisa. Estaba totalmente desprotegido. Una única figura resplandeciente a merced de cualquier flecha apuntada desde las almenas. Hubo un momento en que cualquier soldado podría haber gritado «¡Traición! ¡Que suenen las trompetas!». Pero cuando llegó ese momento, Damen tenía hombres por todas partes, y si uno de los soldados intentaba asir una espada o una ballesta, una punta de espada estaría lista para convencerlo de soltarla. El azul rodeó al rojo. Damen gritó con una voz sonora. «Lord Towers ha sido derrotado en Helley. Ravenel está bajo la protección del príncipe heredero». No todo ocurrió sin derramar sangre. En los aposentos residenciales se produjeron disturbios. Los más combativos fueron los guardias privados del consejero Towers. Es tal que no era lo bastante berciano, al menos eso pensaba Damen, para fingir alegría por el cambio de poder. Era una victoria, se lo dijo a sí mismo. Los hombres la estaban saboreando completamente. El arco clásico, el crecimiento de los preparativos, la cresta de la lucha y la caída, la embriagadora embestida de la conquista. Alentados por el buen humor y el éxito, invadieron Ravenel. La conquista del fuerte fue una extensión de la alegría de la victoria de Helley. Se encargaron de las escaramuzas de los salones sin gran dificultad. Podían hacer cualquier cosa. Ganaron la batalla y conquistaron el fuerte, lo que aseguró una base sólida. Damen estaba vivo y veía cerca su libertad por primera vez en mucho tiempo. A su alrededor, los hombres celebraban la victoria y rebosaban de alegría, y lo permitió porque lo necesitaban. Un chico tocaba la flauta y se oía el sonido de los tambores y danza. Los hombres estaban sonrojados y felices. Derramaron barriles en una fuente del patio, de modo que pudiesen coger tanto vino de allí como desearan. Lázaro le entregó una jarra entera. Tenía una mosca dentro. Damen la dejó a un lado después de arrojar el contenido al suelo con un movimiento rápido. Había trabajo que hacer. Mandó hombres a abrir los portones para el ejército que volvía. Los heridos primero, después los patrenses y por último las basquianas y su expolio de 9 caballos en fila. También envió a hombres a los almacenes y a la armería para hacer un análisis de su contenido, así como a los aposentos particulares para tranquilizar a los residentes. Ordenó que buscasen al hijo de 9 años de Towers, Thevenin, y lo pusieran bajo arresto domiciliario. Laurent se estaba haciendo con una gran colección de hijos. Ravenel era la joya de la frontera bereciana, y aunque no pudiese disfrutar de las celebraciones, podría garantizar que el fuerte estuviera bien pertrechado y que contase con una buena estrategia de defensa. Podría asegurar a Laurent una base sólida. Asignó turnos para vigilar las murallas y las torres, designando a cada hombre de acuerdo con sus habilidades. Tomó el mando de los sistemas de Enguerrand y volvió a aplicarlos, o los cambió en base a sus exigentes criterios y puso al mando a 2 hombres, Lázaro de su tropa y el mejor de los hombres de Enguerrand, Guimar. Crearía una infraestructura con la que Laurent pudiese contar. El trabajo se estaba llevando a cabo a su alrededor cuando le dijeron que dejase de dar órdenes en las murallas y se presentase ante Laurent. En el interior del fuerte, el estilo era más antiguo, recordaba a Chastillon. Los ampulosos diseños berecianos estaban hechos de hierro curvado y madera oscura tallada, sin capas de oro, marfil o madreperla. Fue admitido en los aposentos de los cuales Laurent se hospedaba, iluminados por antorchas y tan ricamente amueblados como su tienda. Los sonidos de celebración estaban ahogados y suavizados por las paredes antiguas de piedra.
Laurent estaba quieto en el centro, ligeramente de espaldas a la puerta, mientras un criado alzaba la última parte de la armadura de sus hombros. Damen entró por las puertas y se detuvo. Hacía poco, cuidar de su armadura había sido su deber. Sintió una opresión en el pecho. Todo le resultaba familiar, desde la presión en las correas al peso de la armadura y el calor de la camisa donde el gambesón le apretaba el cuerpo. Entonces, Laurent se volvió y lo vio, y la presión en su pecho creció como si fuese un dolor cuando lo saludó, semidesnudo, con los ojos brillantes. ¿Qué piensas de mi fuerte? Me gusta. No me importaría veros con algunos más, dijo Damen. En el norte. Se obligó a acercarse. Laurent lo barrió con una mirada larga y reluciente. Si las sombreras de Enguerrand no te hubiesen ido bien, te habría sugerido que te vistieses con las ropas de su caballo. Yo me quedo con Guion. No seas injusto. Ganaste la batalla antes que yo llegase a él. Creí que tendría al menos una media oportunidad. ¿Todas tus conquistas son así de decisivas? ¿Las cosas siempre ocurren como planeáis? Esta vez sí. Esta vez sí. Esta vez todo ha ido según lo planeado. Sabes que hemos tomado un fuerte inexpugnable. Se miraban mutuamente. Ravenel, la joya de la frontera bereciana. Una victoria punitiva en el campo, en Ely, y una farsa con intercambio de ropas. Lo sé, contestó él, impotente. Eran el doble de hombres que esperaba, y tenían 10 veces más suministros de lo que creía. ¿Puedo ser sincero contigo? Creí que tomaríamos una posición defensiva. Aquitart, respondió Damen. Lo abastecisteis para un asedio. Oyó, como si estuviese distante, que estaba hablando en su voz habitual. Ravenel es algo más fácil de defender. Solo haced que vuestros hombres comprueben debajo de los yelmos antes de abrir los portones. Está bien, contestó. ¿Has visto? Estoy aprendiendo a oír tus consejos. Le ofreció una sonrisita sincera que era completamente nueva. Damen se obligó a apartar los ojos. Pensó en el trabajo que se estaba llevando a cabo fuera. La armería estaba abastecida, y más que eso, con hileras meticulosas de metal liso y puntas afiladas. La mayor parte de los soldados de Towards apostada en el fuerte había jurado su lealtad a Laurent. Había hombres en los muros y las órdenes para la defensa habían sido establecidas. El equipamiento estaba listo para su uso. Conocían su deber. De los almacenes al patio y al gran salón, el fuerte estaba preparado. Se había asegurado de ello. ¿Qué vais a hacer luego?, inquirió. Bañarme, respondió Laurent con un tono que decía que sabía muy bien lo que Damen había querido decir. Y vestir algo que no sea de metal. Tú deberías hacer lo mismo. Mandé a los criados a preparar un traje nuevo para ti, adecuado a tu nueva posición. Muy bereciano, lo vas a odiar. Y tengo algo más para ti. Se volvió a tiempo de ver a Laurent moverse brevemente para agarrar un semicírculo de metal de una mesita cerca de la pared. No fue capaz de evitar que se lo diera delante de los criados, en aquel lugar tan pequeño e íntimo, y sintió como si una lanza se abriese paso a su interior lentamente. No tuve tiempo de darte esto antes de la batalla, explicó Laurent. Cerró los ojos y los abrió. George fue vuestro capitán durante la mayor parte de nuestra marcha hasta la frontera, dijo. Y tú eres mi capitán ahora. Parece que estuvo cerca. Laurent dirigió la mirada a su cuello, donde la hoja de Towards le había hecho una marca al collar. El hierro había marcado profundamente el suave oro. Es que lo estuvo, respondió Damen. Tragó saliva para deshacerse de la sensación que ascendía por su garganta y volvió la cabeza a un lado. Laurent aferraba la insignia de capitán. Yo lo había visto traspasarla una vez, de Gobard a George. Debía habérsela cogido a ese último. Todavía llevaba la armadura completa, al contrario que el príncipe bereciano, que estaba detenido delante de él, con sus rizos dorados chorreando sudor tras la lucha. Veía leves marcas rojas donde la armadura había apretado su piel vulnerable a través del gambesón. Respirar era difícil y doloroso. Las manos de Laurent subieron hasta su pecho y llegaron al lugar donde la capa se encontraba con el metal. El alfiler bajo sus dedos perforó la tela, se deslizó y, luego, se encajó en el cierre. Las puertas del aposento se abrieron. Damen se volvió. No estaba preparado. Un gran grupo de personas entró en la estancia, trayendo consigo la atmósfera jovial del exterior. El cambio fue repentino. Sus pulsaciones no estaban en sintonía con ellas. Aún así, el ánimo de los recién llegados era congruente con el de Laurent, sino con el suyo propio. Entonces, le colocaron a Damen otra jarra de bebida en la mano. Sin conseguir impedir la marea de celebración, Damen fue llevado por criados y partidarios. Lo último que oyó fue a Laurent diciendo: «Cuidad de mi capitán, esta noche puede tener lo que quiera». La danza y la música transformaron completamente el gran salón. Grupos de personas reían y daban las palmas con entusiasmo sin seguir el ritmo de la música, sonrosadas y bebidas, porque el vino había precedido a la comida, que ahora traían. Las cocinas habían trabajado, los cocineros cocinaron, los sirvientes sirvieron. Nervioso al principio por el cambio de ocupación, el equipo de criados domésticos se había calmado y el deber se había transformado en buena voluntad. El príncipe era un joven héroe, acuñado en oro. Mirad esas pestañas, ese perfil.
El populacho siempre había amado a Laurent. Si Lord Towers había deseado que los hombres y las mujeres de su fuerte se resistiesen a Laurent, lo había deseado en vano. Más bien, parecía que las personas estaban tumbadas, rodando y esperando una caricia en la barriga. Damen entró, resistiendo la voluntad de tirarse de la manga. Nunca se había sentido tan preso por unos nudos. Su nuevo estatus significaba vestir ropa de aristócrata, que era más difícil de poner y de quitar. Vestirse le había llevado casi una hora, y eso después de un baño y todo tipo de atenciones que incluyeron un corte de pelo. Había sido forzado a recibir informes y dar órdenes por encima de las cabezas de los criados, mientras cuidaban meticulosamente sus nudos. La última noticia de Weimar era lo que hacía, ahora, examinar a las personas. Le dijeron que el pequeño séquito que había entrado con los últimos patrenses era el de Thorvald, príncipe de Patras. Estaba allí acompañando a sus hombres, aunque no hubiese tomado parte en la lucha. Damen se movió por el salón mientras los hombres de Loren lo felicitaban por todos lados, con una palmada en la espalda o un apretón en el hombro. Sus ojos permanecieron fijos en la cabeza rubia sentado en la mesa larga, de modo que fue casi una sorpresa encontrar al grupo de patrenses en otra parte del salón. La última vez que había visto a Thorvald, estaba murmurando palabras de seducción al oído de Laurent en un balcón oscuro, con las flores de la noche, jazmín y jazmín manga, floreciendo en los jardines de abajo. Damen esperaba, en cierto modo, encontrarlo conversando íntimamente con Laurent una vez más, pero estaba con su grupo, y cuando lo vio, se aproximó a él. «Capitán», dijo, «he aquí un título bien merecido». Hablaron de los hombres patrenses y las defensas de Ravenel. Al final, lo que dijo sobre su presencia allí fue breve. «Mi hermano no está satisfecho. Estoy aquí contra su voluntad, porque tengo un interés especial en su campaña contra el regente. Quería ver a tu príncipe cara a cara y decírselo, pero partiré a Bazal mañana y no tendréis más ayuda de Patras. No puedo seguir actuando contra sus órdenes. Esto es todo lo que puedo dar». «Tenemos suerte de que el mensajero del príncipe haya pasado con su sello», reconoció Damen. «¿Qué mensajero?», preguntó Thorvald. Creyó que la respuesta reflejaba cautela política, pero luego Thorvald añadió: «El príncipe me abordó y me pidió hombres en Arles. Yo no acepté hasta que llevaba 6 semanas fuera de palacio. Con respecto a mis razones, creo que debes conocerlas». Gesticuló para que uno de los miembros de su séquito se aproximase. Espigado y gracioso, uno de los patrenses se apartó del grupo próximo a la pared y cayó de rodillas ante Damen. Entonces besó el suelo a sus pies, de modo que todo lo que vio fue una cabellera encrespada de color miel y rojizo. «Levántate», dijo Damen en aqueliense. Erasmus alzó la cabeza curvada, pero permaneció de rodillas. «¿Por qué actúas con tanta humildad? Somos del mismo nivel. Los esclavos se arrodillan ante un capitán. Soy capitán gracias a ti. Te debo mucho». Tímidamente, después de una pausa, añadió: «Le dije que le pagaría. Hizo mucho para ayudarme en palacio y...». Erasmus vaciló y miró a Thorvald. Cuando éste inclinó la cabeza para permitir que hablase, empinó la nariz de forma atípica. «No me gustaba el regente. Me quemó la pierna». Thorvald le dirigió una mirada orgullosa y Erasmus se sonrojó e hizo otra reverencia de manera perfecta. Damen reprimió sus deseos de pedirle que se pusiera en pie. Era extraño que los modales habituales de su tierra natal le pareciesen tan raros. Tal vez se debía a que había pasado varios meses en la compañía de mascotas controladoras y atrevidas y hombres libres berecianos imprevisibles. Contempló sus miembros recatados y sus pestañas caídas. Se había acostado con esclavos como aquel, tan obedientes en la cama como fuera de ella. Recordó que le gustaba, pero era un recuerdo distante, como si perteneciese a otra persona. Erasmus era hermoso, era evidente. Entonces recordó que había sido entrenado para él. Obedecería todas sus órdenes, intuiría cada uno de sus caprichos y los haría realidad de buena voluntad. Damen volvió los ojos a Laurent. Se encontró con una imagen fría y lejana. Estaba sentado y conversaba. Tenía la muñeca apoyada en el borde de una gran mesa, y las yemas de sus dedos descansaban en la base de un cáliz. Desde su postura severa y erecta, la gracia impersonal de su cabeza envuelta en su cabello rubio, desde sus ojos azules distantes a la arrogancia de sus pómulos, Laurent era complicado y contradictorio, y Damen no podía apartar la vista de él. Como si respondiese a algún instinto, alzó el rostro y se encontró con sus ojos. Al cabo de un instante, se levantó y se aproximó. «¿No vienes a comer?» «Tengo que regresar y supervisar el trabajo del exterior. Ravenel debe tener defensas impecables. Quiero hacerlo por vos», dijo. «Eso puede esperar. Acabas de ganarme un fuerte», contestó Laurent. «Déjame mimarte un poco». Estaban detenidos cerca de la pared y, mientras hablaba, Laurent apoyó un hombro en la piedra curva. Modulaba la voz para adaptarla al espacio que había entre ellos. Era una conversación privada y relajada. «Lo recuerdo. Obtenéis mucho placer con las pequeñas victorias». Damen citó las palabras del príncipe bereciano. «No es pequeña», respondió. «Es la primera vez que gano una jugada contra mi tío». Lo dijo con simplicidad. La luz de las antorchas se reflejaban en su rostro. La conversación a su alrededor era un sonido ahogado que subía y bajaba, mezclándose con los colores contenidos, los rojos, los marrones y los azules tenues de las llamas. «Sabéis que eso no es cierto»,
Lo derrotasteis en Arles, cuando hicisteis que Torbel se llevase a los esclavos a Patras. Eso no fue una jugada contra mi tío, fue una jugada contra Nicaise. Los críos son fáciles. Con 13 años cualquiera podría controlarme fácilmente. No creo que fuese tan fácil. Piensa en el inocente más inexperto con el que te hayas acostado, contestó, y después, al ver que Damen no respondía, añadió, olvidaba que no follabas con críos. Al otro lado del salón hubo risas ahogadas a causa de algún chiste distante. El salón era un fondo indistinto de sonidos y formas. Las antorchas emitían un brillo cálido. Con hombres, a veces, dijo Damen. ¿A falta de mujeres? Cuando me apetece. De haberlo sabido, a lo mejor me habría dado repelús estar tumbado a tu lado. Lo sabíais, respondió. Hubo una pausa. Finalmente, Loren se apartó de la pared. Vamos a comer, le dijo. Damen se sentó a la mesa. En términos berecianos, era una ocasión relajada y las personas ya estaban comiendo pan con los dedos y la carne con la punta de los cuchillos. Pero la mesa estaba dispuesta con lo mejor que las cocinas podían proporcionar sin previo aviso. Carnes sazonadas, faisán con manzanas, aves rellenas de pasas y cocidas en leche. Extendió la mano sin pensar a un filete de carne, pero Laurent le agarró la muñeca y apartó su brazo de la mesa. Thorvald me dijo que en Aquielos es el esclavo quien alimenta al amo. Es cierto. Entonces, no debes tener ninguna objeción, dijo Laurent, que agarró un pedazo de comida y lo levantó. Mantuvo la mirada firme, no bajó los ojos recatadamente. No tenía nada de esclavo, ni siquiera cuando Damen se permitió imaginarlo. Recordó a Laurent aproximándose sobre un banco largo en la posada de Nesson para comer pan con sumo cuidado de sus dedos. No tengo ninguna objeción, dijo. Se quedó donde estaba. No era obligación de un amo acercarse a un bocado extendido a su alcance. Laurent arqueó sus cejas doradas, se aproximó y le llevó la carne a los labios. El acto de morder pareció deliberado. La carne estaba sabrosa y caliente, un manjar con influencias del sur, muy parecida a la comida de su tierra natal. Masticó despacio, era extremadamente consciente de que Laurent lo observaba. Cuando el príncipe cogió el siguiente pedazo de carne, fue Damen quien se inclinó en su dirección. Dio un segundo mordisco. No miró la comida, sino a Laurent, la forma en que se comportaba, siempre con tanto control, de modo que todas sus reacciones eran sutiles. Sus ojos azules, difíciles de leer, pero no fríos. Era evidente que estaba satisfecho, que estaba saboreando la aquiescencia, su rareza, su exclusividad. Sentía que estaba a punto de entender quién era, como si Laurent apareciese ante sus ojos por primera vez. Reculó, y fue lo más acertado, permitiendo que el momento fuese fácil, un pequeño momento de intimidad compartido en la mesa, que pasó mayormente desapercibido para el resto de los invitados. A su alrededor, los temas de conversación cambiaron. Noticias de la frontera, momentos de la batalla, discusión de tácticas en el campo. Damen mantuvo los ojos fijos en Laurent. Alguien había traído una cítara y Erasmus estaba tocando unas notas suaves y discretas. En los entretenimientos aquilienses, como en todo lo demás, se valoraba la contención. Se buscaba la simplicidad por encima de todas las cosas. Entre canción y canción, Damen dijo al chico sin pensar: «Toca La conquista de Arsaces». Al cabo de un momento, oyó las primeras notas, conmovedoras y conocidas. La canción era antigua. El chico tenía una bella voz. Las notas latían, circulaban por el salón, y aunque los berecianos no entendían las palabras de su tierra natal, Damen recordó que Laurent hablaba su lengua. Sin duda, con él hablan dioses, con voces firmes. Su mirada hace que los hombres se arrodillen. Su suspiro lleva ciudades a la ruina. ¿Acaso sueña con rendirse en un lecho de flores blancas? ¿O esa es la falsa esperanza de quienes desean ser conquistadores? El mundo no fue creado para belleza como la suya. La canción terminaba delicadamente y, a pesar de la lengua desconocida, la modesta actuación del esclavo había cambiado un poco el ambiente en el salón. Hubo algunos aplausos. La atención de Damen estaba fija en Laurent, de marfil y oro, en su piel fina, en los últimos restos de su hematoma donde había sido golpeado. Su mirada viajó por su cuerpo, centímetro a centímetro, y contempló la inclinación orgullosa de su mandíbula, sus ojos hostiles y el arco de su pómulo. Entonces volvió a abrir la boca, su dulce y maliciosa boca. Cuando el deseo se apoderó de él, sintió un latido que alteraba la sangre, la carne y transformaba la conciencia. Se levantó sin pensar, abandonó el salón y salió al gran patio. El fuerte era una masa oscura e iluminada por antorchas a su alrededor. Los muros ahora estaban controlados por sus hombres y, de vez en cuando, se oía un grito a los centinelas en las murallas. Aunque esa noche todas las luces de las puertas estaban encendidas y los sonidos se mezclaban con risas y voces altas que provenían del gran salón. La distancia debería de haberlo facilitado, pero el dolor no hacía sino aumentar, y llegó a las gruesas murallas junto a las almenas. Permitió que los soldados que estaban cuidando de aquella sección se retirasen y apoyó los brazos sobre la piedra, a la espera de que la sensación se desvaneciera. Partiría, era lo mejor. Se marcharía temprano y estaría al otro lado de la frontera antes del mediodía. No habría necesidad de dejar aviso.
Cuando su ausencia se hiciera evidente, Jord informaría a Lorent de su marcha. Los berecianos asumirían los deberes y las estructuras organizadas por él en el fuerte. Lo había hecho para asegurarse de que ocurriera. Todo sería simple por la mañana. Pensó que Jord le daría tiempo para dejar atrás a los batidores de Lorent antes de informarle a su capitán que se había ido para siempre. Se concentró en las realidades pragmáticas: un caballo, suministros, una ruta que evitase a los batidores. Las complicaciones de las defensas de Ravenel eran ahora cuestiones para otros hombres. La lucha a la que se enfrentaría en los meses siguientes no era suya. Podía dejarla atrás. Su vida en Bere, el hombre que era allí, podía dejar todo eso atrás. Oyó un sonido en los escalones de piedra. Levantó la cabeza. Las murallas se extendían hasta la torre sur, una pasarela de piedra con almenas a la izquierda y antorchas encendidas en intervalos. Damen había ordenado que vaciasen la sección central. La única persona que podía haber desobedecido esa orden se encontraba saltando la escalera circular de piedra. Damen lo observó. Estaba solo, desatendido. Lorent había dejado su banquete para encontrarlo, para seguirlo hasta allí y subir los escalones desgastados de la muralla. Se quedó a su lado. Una sensación reconfortante y discreta invadió su pecho. Estaban quietos en el borde del fuerte que habían conquistado juntos. Damen intentó hablar en un tono coloquial. ¿Sabéis que los esclavos que le disteis a Thorvald valen casi lo mismo que los hombres que él os dio? Yo diría que valen exactamente lo mismo. Pensaba que los habíais ayudado por compasión. No, no fue así, contestó Lorent. El aire que exhaló no fue exactamente una risa. Contempló la oscuridad más allá de las antorchas, la extensión invisible del sur. Mi padre odiaba a los berecianos, dijo Damen. Los llamaba cobardes y mentirosos. Fue eso lo que me enseñó a creer. Debía de ser igual que los lores de la frontera, Towars y Macedon. Tenía sed de guerra. Solo puedo imaginar lo que habría pensado de vos. Miró a Lorent. Conocía la naturaleza de su padre, sus creencias. Sabía exactamente la reacción que había provocado si alguna vez se hubiese puesto delante de Teómedes en Ios. Si Damen lo hubiese defendido y hubiera intentado hacer que viese a Lorent como... Nunca lo habría entendido. Luchamos contra ellos, no confiamos en ellos. Nunca se oponía a su padre. Nunca precisó hacerlo, pues sus valores eran muy similares. Vuestro padre estaría orgulloso hoy. ¿Por haber agarrado una espada y vestir la armadura de mi hermano? Estoy seguro de que sí, respondió Lorent. No queréis el trono, comentó Damen tras un momento, mientras sus ojos pasaban cuidadosamente por su rostro. Quiero el trono, contestó. ¿De verdad crees que, después de todo lo que ha ocurrido, que rechazaría el poder o la oportunidad de ejercerlo? Damen notó que retorcía la boca. No. El padre de Damen había gobernado con la espada. Había transformado a Quielos en una nación y había usado el nuevo poder de este país para expandir sus fronteras. Aquello lo llenaba de orgullo. Había lanzado su campaña en el norte para anexionar Delfa a su reino después de 90 años de dominio bereciano. Pero ya no era su reino. Su padre, que nunca entraría en Ravenel, estaba muerto. Nunca cuestioné la forma en que mi padre veía el mundo. Para mí, ser el tipo de hijo del cual se enorgulleciera era suficiente. Nunca podría mancillar su recuerdo, pero por primera vez percibo que no quiero ser un rey como él. Le habría parecido una deshonra decir eso, y aún así había visto la aldea de Betreu, inocente de cualquier agresión, atacada por espadas aquelienses. Padre, puedo derrotarlo, había dicho, y había salido a caballo. Lo habían recibido como un héroe. Los criados le habían retirado la armadura y su padre le había ofrecido un cumplido lleno de orgullo. Recordaba aquella noche, todas aquellas noches, el poder electrizante de las victorias expansionistas de su padre, la aprobación, igual que el éxito tras éxito. No había pensado en lo que había ocurrido al otro lado del campo de batalla. Cuando empezó este juego yo era más joven. Lo siento mucho, dijo Damen. Lorent le dirigió una mirada extraña. ¿Por qué me pides disculpas? No podía responder. No era capaz de decirle la verdad. No entendía lo que significaba para vos ser rey. ¿A qué te refieres? El fin de la lucha. La expresión de Lorent cambió. No reprimió por completo las sutiles señales de conmoción y Damen sintió una nueva presión en el pecho al contemplar los sombríos ojos del príncipe bereciano. Me gustaría que las cosas hubiesen sido diferentes entre nosotros. Me gustaría haberme comportado más honradamente con vos. Quiero que sepáis que tenéis un amigo al otro lado de la frontera, independientemente de lo que ocurra mañana, independientemente de lo que pase con cualquiera de nosotros. Amigos, repitió Lorent. ¿Es eso lo que somos? Tenía la voz ahogada, como si la respuesta fuese obvia, como si fuese tan evidente como lo que estaba pasando entre ellos. El aire se desvanecía, partícula a partícula. Lorent, soy tu esclavo, dijo Damen con una honestidad incontenible. Las palabras expusieron la verdad en el espacio que se abría entre ellos. Quería demostrar que podía compensar lo que los dividía.
Era consciente de que Laurent comenzaba a jadear, igual que él. Estaban respirando el aire del otro. Extendió la mano, en busca de un rastro de duda en sus ojos. Laurent aceptó su contacto como no lo había hecho nunca. Apoyó los dedos con delicadeza sobre la mandíbula del bereciano y, con el pulgar, le acarició suavemente el pómulo. El cuerpo controlado de Laurent estaba rígido a causa de la tensión. El corazón le latía rápido por la urgencia de escapar de allí, pero cerró los ojos antes de que eso ocurriese. Damen deslizó la palma de la mano por la cálida nuca de Laurent y despacio, muy despacio, haciendo de su altura un ofrecimiento, no una amenaza, Damen se inclinó adelante y besó a Laurent en la boca. El beso apenas fue una sugerencia en sí mismo, pues Laurent no abandonó su rigidez, pero el primer beso se transformó en un segundo tras alejarse de él durante una fracción de segundo, durante la cual Damen sintió la respiración entrecortada de Laurent contra sus labios. En medio de todas las mentiras que había entre ellos, parecía que aquello era lo único verdadero. No importaba qué fuese a partir del día siguiente, el deseo de concederle aquello a Laurent hizo que se sintiera que había vuelto a nacer. Quería darle todo lo que le permitiese, sin pedir nada a cambio. Saborearía esa delicada sensación, pues era todo lo que Laurent se permitiría a sí mismo. Alteza. Se separaron al oír una voz y el ruido de unos pasos próximos. Una figura subía los escalones de piedra. Damen dio un paso atrás con un nudo en el estómago. Era Jord.